El 4 de julio de 1826, Estados Unidos cumplió 50 años. Ese mismo día murieron John Adams y Thomas Jefferson. No solo fueron presidentes, fueron dos de los hombres que habían redactado y firmado la Declaración de Independencia exactamente medio siglo antes. 5 años después, otro presidente de aquella misma generación, James Monroe, también moriría un 4 de julio. Puede parecer una simple casualidad, hasta que empiezas a encontrarte con más. Un naufragio del Titanic descrito en una novela años antes de ocurrir. Otro hombre que sobrevivió a las dos bombas atómicas. Una serie de coincidencias tan precisas que, vistas por separado, parecen improbables, y vistas juntas, resultan difíciles de ignorar. Todas las historias que vas a ver hoy son reales, y cada una obliga a hacerse la misma pregunta. ¿Cuántas coincidencias hacen falta antes de que algo empiece a parecer otra cosa? Estas son las 20 coincidencias históricas más asombrosas jamás registradas. Iniciamos. 1. Edgar Allan Poe escribió la muerte de un grumete real 40 años antes. Edgar Allan Poe publicó en 1838 su única novela larga, la narración de Arthur Gordon Pym. En ella, 4 náufragos quedan a la deriva en un bote, sin comida y sin esperanza, hasta que toman la decisión más sombría que cabe imaginar: echar a suertes quién de ellos será sacrificado para que los demás puedan comer y sobrevivir. La paja más corta le toca al joven grumete del grupo. Poe le había puesto un nombre: Richard Parker. La novela se vendió mal y pasó casi desapercibida durante décadas. 46 años más tarde, en 1884, un yate inglés llamado Mignonet se hundió en pleno Atlántico Sur cuando lo llevaban desde Inglaterra hasta Australia. 4 hombres lograron subir a un bote diminuto. Pasaron casi 3 semanas sin apenas agua ni alimento, y al borde de la muerte, los 3 adultos decidieron sacrificar al más débil para seguir con vida. El más débil era el grumete del barco, un muchacho de 17 años que llevaba días delirando por beber agua de mar. Se llamaba Richard Parker. Aquí conviene ser honesto con el detalle, porque la realidad fue incluso más cruda que la ficción. En la novela echaban suertes. En el naufragio real no hubo sorteo alguno. El muchacho estaba ya inconsciente, en coma, y los otros decidieron por él sin darle voz. El caso terminó en los tribunales británicos bajo el nombre de la Corona contra Dudley y Stephens. Se convirtió en una de las sentencias más célebres de la historia del derecho inglés, la que estableció que ni siquiera el hambre extrema justifica matar a un inocente para sobrevivir. Lo inquietante no es solo el nombre repetido. Es que un escritor, jugando con el peor escenario imaginable, le puso a su víctima inventada el mismo nombre y casi el mismo final que tendría un muchacho de carne y hueso. Un chico que ni siquiera había nacido cuando aquella novela ya dormía olvidada en los estantes. 2. Sobrevivió a Hiroshima por la mañana y llegó a Nagasaki esa misma noche. Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero naval de 29 años que estaba terminando un viaje de trabajo en Hiroshima la mañana del 6 de agosto de 1945. Se disponía a volver a casa cuando un bombardero estadounidense soltó sobre la ciudad la primera bomba atómica usada contra seres humanos. Yamaguchi se encontraba a unos 3 kilómetros del punto cero. La explosión le reventó los tímpanos, le quemó gravemente el lado izquierdo del cuerpo y lo lanzó al suelo. Aún así, sobrevivió. Pasó la noche en un refugio y, malherido, consiguió subir a un tren para regresar a su ciudad. Su ciudad era Nagasaki. Llegó el día 8 medio ciego y cubierto de vendas. Y a la mañana siguiente, el 9 de agosto, mientras le explicaba a su jefe incrédulo cómo una sola bomba había arrasado Hiroshima entera, el cielo de Nagasaki se abrió con exactamente el mismo destello. La segunda bomba atómica caía sobre la segunda ciudad. Yamaguchi estaba, de nuevo, a unos 3 kilómetros del epicentro. Sobrevivió otra vez. Lo más asombroso no es solo que aguantara 2 detonaciones nucleares en 3 días, sino lo que vino después. Vivió hasta los 93 años y murió en 2010. En 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como la única persona superviviente confirmada de los 2 bombardeos. Conviene matizar el dato, porque la honestidad importa. Se calcula que alrededor de 160 personas estuvieron en ambas ciudades aquellos días, pero Yamaguchi fue el único al que el Estado certificó formalmente como doble superviviente.
Según contó él mismo, su esposa y su hijo de pocos meses también se encontraban en Nagasaki aquella mañana y lograron sobrevivir, resguardados por azar en una zona algo más protegida de la ciudad. Pasó sus últimos años hablando contra las armas nucleares, convencido de que su doble supervivencia no había sido un golpe de suerte, sino una tarea. Alguien tenía que contar, en primera persona, lo que significaba sobrevivir dos veces a lo insobrevivible. 3. Tres barcos gemelos se hundieron bajo sus pies y vivió para contarlo. Violet Jessop trabajaba para la naviera británica White Star Line, primero como camarera de a bordo y luego como enfermera. Su currículum incluye, sin exagerar, los tres transatlánticos más grandes y lujosos de su época, tres hermanos casi idénticos salidos del mismo astillero. Los tres acabaron en el fondo del mar o a punto de ello, y ella estuvo en los tres. El primero fue el Olympic. En 1911, con Jessop a bordo, chocó contra un buque de guerra de la Marina Británica frente a la costa inglesa. El barco quedó dañado, pero logró regresar a puerto sin hundirse. El segundo, ya lo conoces. En abril de 1912, Violet Jessop iba en el Titanic cuando rozó el iceberg y se partió en la noche del Atlántico Norte. Subió a uno de los últimos botes salvavidas, el número 16, con un bebé en brazos que alguien le había puesto encima sin explicación. Sobrevivió a la catástrofe marítima más famosa de la historia. Y aún quedaba el tercero. En noviembre de 1916, en plena Primera Guerra Mundial, el Britannic reconvertido en buque hospital saltó por los aires al chocar con una mina en el mar Egeo. Jessop volvía a estar a bordo. Esta vez saltó por la borda al ver que su bote salvavidas estaba siendo succionado hacia las hélices del barco que se hundía. La arrastró la corriente, se golpeó la cabeza contra la quilla, con tal fuerza que años después los médicos descubrirían una vieja fractura de cráneo, y aún así salió a flote. Resulta amargamente irónico que el Britannic, rediseñado con más botes y un casco reforzado justamente por la lección del Titanic, se hundiera en menos de una hora, mucho más deprisa que el barco cuyo desastre pretendía no repetir. Murió en 1971, en su cama, a los 83 años. El mar la reclamó en sus tres transatlánticos más imponentes, y las tres veces la devolvió a la superficie. 4. 14 años antes del Titanic, una novela ya lo había hundido. Un antiguo marino estadounidense, reconvertido en escritor, Morgan Robertson, publicó en 1898 una novela corta titulada Futilidad. Su protagonista no era una persona, era un barco, el mayor transatlántico jamás construido, una mole a la que su tripulación consideraba prácticamente insumergible. En la historia, ese coloso choca contra un iceberg, una noche de abril, en el Atlántico Norte, y se hunde con enormes pérdidas humanas, porque no lleva botes salvavidas suficientes para todos sus pasajeros. El barco de la novela se llamaba Titan. 14 años más tarde, en abril de 1912, un transatlántico real al que también llamaban insumergible, chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hundió por falta de botes. Se llamaba Titanic. Las coincidencias entre el barco inventado y el barco real resultan casi incómodas de enumerar. Coinciden el mes de abril y el océano Atlántico Norte. Coincide el tamaño descomunal y la misma fe ciega en que aquello no podía hundirse. Coincide hasta la cifra aproximada de víctimas por no llevar botes para todos. Aquí es donde mucha gente grita «profecía», y aquí es donde conviene frenar en seco. Robertson no era ningún vidente, y él mismo lo dejó claro cuando le preguntaron. Su respuesta fue tan seca como reveladora. Dijo que no adivinaba nada, que simplemente conocía bien los barcos. Había pasado años navegando y conocía por dentro cómo se construían los grandes transatlánticos de finales del siglo XIX. Entendía mejor que los propios ingenieros un peligro que la época prefería ignorar, y era que aquellos gigantes salían a navegar sin botes suficientes para todos. Lo suyo no fue magia. Fue el cálculo frío de un experto que vio venir un desastre que el sentido común ya anunciaba. Y quizá eso lo vuelve más perturbador todavía, porque significa que la tragedia del Titanic era, en cierto modo, previsible años antes de que zarpara. 5. Un giro equivocado del coche encendió la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, visitaba Sarajevo con su esposa.
Esa mañana, un grupo de jóvenes nacionalistas serbobosnios había intentado matarlo con una bomba que rebotó en el coche y estalló bajo el vehículo siguiente. El atentado fracasó, el archiduque siguió vivo y el cortejo se reorganizó para continuar la visita. Uno de los conspiradores, un muchacho de 19 años llamado Gavrilo Princip, dio el plan por perdido y se apartó hacia una calle lateral, junto a una tienda de comestibles. Entonces el destino tomó una curva mal calculada. El conductor del archiduque, que no conocía bien la ciudad, se equivocó de ruta y enfiló por error esa misma calle lateral. Al darse cuenta del fallo, frenó para dar marcha atrás, y el motor del coche se caló justo delante de la tienda. Princip levantó la vista y se encontró, a un par de metros, parado e inmóvil, al hombre que había renunciado a matar. Sacó su pistola y disparó 2 veces. Aquellos 2 tiros mataron al archiduque y a su esposa, y encendieron la mecha que arrastró al mundo a la Primera Guerra Mundial, con sus millones de muertos. Sobre este episodio circula un mito muy querido que conviene desactivar, porque la verdad no lo necesita. Se repite por todas partes que Príncipe estaba allí porque había entrado a comprarse un sándwich. Es falso. Ese detalle no aparece en ningún testimonio de la época ni en las actas del juicio. Nació en una novela brasileña publicada en 2001 y, a través de un documental que lo recogió, fue colándose hasta repetirse en aulas de medio mundo como si fuera un hecho probado. La realidad es a la vez más sobria y más vertiginosa. Princip no estaba comiendo nada. Simplemente seguía apostado en lo que había sido la ruta original del cortejo, y fue el coche el que, por un giro equivocado y un motor calado, vino a detenerse justo delante de su arma. Cambia esa esquina, endereza ese volante, arranca ese motor un segundo antes, y quizá el siglo XX entero habría sido otro. 6. La guerra civil empezó en su jardín y terminó en su salón. Wilmer McLean era un comerciante retirado que vivía con su familia en una finca tranquila junto al arroyo de Bull Run, en Virginia. En julio de 1861, los ejércitos de la Guerra Civil estadounidense se encontraron justo allí, en lo que sería la primera gran batalla del conflicto. El combate fue tan literal en su casa que una bala de cañón confederada llegó a atravesar la cocina mientras se cocinaba la comida de los oficiales. Para McLean, la guerra no había llegado a su puerta, había entrado por la chimenea. Así que hizo lo más razonable, recogió a su familia y se mudó lejos, a un pueblo apartado del sur de Virginia donde, pensaba, el frente jamás los alcanzaría. El pueblo se llamaba Appomattox. 4 años después, en abril de 1865, el general confederado Robert E. Lee y el general de la Unión Ulysses Grant necesitaban un lugar respetable para firmar la rendición que pondría fin a la guerra. Un oficial recorrió el pueblo buscando una casa adecuada y llamó a la puerta de una vivienda cómoda y discreta. Era la nueva casa de Wilmer McLean. En su salón, sobre su propia mesa, se firmó el final de la guerra civil. Y aún quedaba un epílogo casi de comedia, porque nada más rubricarse la rendición, varios oficiales de la Unión se llevaron los muebles de aquel salón como recuerdos históricos del momento, dejándole la casa medio vacía, a cambio de unos cuantos billetes. La vivienda donde la guerra civil escribió su última página se conserva hoy como museo, reconstruida pieza a pieza después de que el tiempo y los cazadores de recuerdos estuvieran a punto de hacerla desaparecer. Se le atribuye a McLean una frase que resume el absurdo de su destino, que la guerra había empezado en su jardín y había terminado en su salón. No sabemos con certeza si pronunció exactamente esas palabras, y es justo decirlo, pero el itinerario es real y está documentado. El mismo hombre, huyendo del primer gran cañonazo de la guerra, acabó alojando su acto final. 7. El mismo día, con horas de diferencia, 2 hombres patentaron el teléfono. En la Oficina de Patentes de Estados Unidos ocurrió, el 14 de febrero de 1876, algo que parece imposible de coordinar. Por la mañana, un representante de Alexander Graham Bell presentó la solicitud de patente de un aparato para transmitir la voz humana a través de un cable. Ese mismo día, apenas unas horas después, otro inventor, Elisha Gray, presentó en la misma oficina una solicitud para un aparato que hacía esencialmente lo mismo. La de Bell entró registrada en 5º lugar, la de Gray en el 39º.
Durante años se repitió que Bell había vencido por apenas una hora de adelanto en la ventanilla, pero los historiadores matizan que fue Gray quien, mal aconsejado por su abogado, terminó renunciando a defender su invención y le dejó el camino libre. Aún así, la disputa se enconó durante una década. Llegó hasta el Tribunal Supremo, y todavía hoy hay quien sostiene que el verdadero padre del teléfono fue el hombre al que los libros decidieron olvidar. Cuesta asimilarlo del todo. El aparato que hoy llevamos en el bolsillo a todas partes llegó al mundo por duplicado la misma mañana, y la historia solo encontró sitio para recordar a uno de sus dos inventores. Por unas horas, Bell se convirtió en el padre del teléfono, y Gray quedó casi borrado de los libros. Es tentador ver aquí la mano del azar más puro, pero la verdad es más interesante. No fue casualidad que coincidieran el mismo día. Los dos llevaban años trabajando en el mismo problema. Conocían los avances del otro y sabían que la idea estaba a punto de caramelo. Cuando una tecnología madura, varias mentes corren hacia la misma meta a la vez, y la diferencia entre pasar a la historia y desaparecer puede medirse, literalmente, en un puñado de horas de ventaja, en una ventanilla. La coincidencia no fue del destino, fue de una época entera empujando en la misma dirección y de dos hombres que llegaron a la puerta con minutos de diferencia. 8. ¿Cómo Julio Verne describió el viaje a la Luna un siglo antes? El novelista francés Julio Verne publicó en 1865 De la Tierra a la Luna, una fantasía científica en la que un grupo de entusiastas estadounidenses construye un cañón colosal para disparar una cápsula tripulada hacia nuestro satélite. Más de un siglo después, en 1969, la misión Apolo 11 llevó a 3 hombres a la Luna de verdad. Y al comparar la novela con la misión real, las coincidencias se acumulan de un modo casi indecente. Verne lanzaba a 3 tripulantes. El Apolo llevó a 3 astronautas. Su cañón gigante se llamaba Columbiad. El módulo de mando del Apolo 11 se llamaba Columbia. Verne situaba su rampa de lanzamiento en Florida, no lejos de donde décadas más tarde se levantaría Cabo Cañaveral. Y en su relato, la cápsula regresaba a la Tierra cayendo en el Océano Pacífico, recogida por un buque de la Marina estadounidense, exactamente como ocurriría con los astronautas reales al amerizar. Como en el caso del Titanic, aquí no hay profecía, y conviene decirlo sin rodeos. Verne era un divulgador obsesivo que leía a los científicos de su tiempo y hacía cálculos sobre la velocidad necesaria para escapar de la gravedad terrestre. Florida es, por simple física, uno de los mejores lugares de Estados Unidos para lanzar cohetes, porque su cercanía al Ecuador da un impulso extra. El Pacífico era el océano lógico para una caída. Lo que parece adivinación es, en realidad, el resultado de pensar en serio sobre un problema concreto con las herramientas de la época. Eso sí, conviene no idealizar la hazaña. El cañonazo de Verne habría aplastado a sus tripulantes contra el fondo de la cápsula por la brutal aceleración, un detalle que la física real no perdona, y que el viaje del Apolo resolvió con cohetes, nunca con pólvora. Y hay un guiño final que cierra el círculo. Cuando los astronautas del Apolo volvieron a casa, no ocultaron la deuda. Reconocieron abiertamente que aquel viejo soñador francés, con su cañón imposible, había imaginado el rumbo antes de que la tecnología pudiera seguirlo. 9. El libro que buscaba por todo Londres lo esperaba en un banco del metro. Un actor galés todavía poco conocido, Anthony Hopkins, firmó en 1973 para una película basada en una novela, La chica de Petrovka, del periodista estadounidense George Pfeiffer. Como buen profesional, quiso leer el libro antes de rodar. Recorrió las librerías del centro de Londres buscándolo y no encontró un solo ejemplar en ninguna parte. Cansado y frustrado, se rindió y fue a coger el metro para volver a casa. En el banco de la estación de Leicester Square, abandonado, había un libro. Hopkins lo recogió por curiosidad. Era La chica de Petrovka. No solo había aparecido como caído del cielo el libro imposible de encontrar. Aquel ejemplar concreto estaba lleno de anotaciones a mano en los márgenes, escritas en tinta por algún lector anterior. Hopkins se quedó aquel ejemplar y lo estudió a fondo antes de rodar la película. Hasta aquí, sería una buena anécdota de suerte, pero la historia tenía un segundo piso. 2 años más tarde, durante el rodaje en Viena, Hopkins coincidió por fin con el autor del libro, George Pfeiffer.
Charlando, Pfeiffer le confesó algo que lo atormentaba. Él no tenía ni un solo ejemplar de su propia novela. Había prestado el suyo, un ejemplar único, repleto de notas personales que él mismo había escrito a mano para una futura edición, a un amigo en Londres, y ese amigo lo había perdido para siempre. Hopkins, perplejo, le mostró el libro que había encontrado en aquel banco. Era el ejemplar perdido de Pfeiffer. El propio Pfeiffer fue quien contó después la historia, y no como una fábula esotérica. La presentó como un caso real que ni él mismo terminaba de digerir. Tanto fascinó el episodio que el escritor Arthur Koestler lo recogió entre sus ejemplos de coincidencias imposibles. Son esas que tientan a creer en un orden secreto del mundo, aunque la estadística insista, fría, en que también lo improbabilísimo tiene que ocurrirle a alguien alguna vez. Un escritor pierde su ejemplar anotado. Ese ejemplar viaja por Londres y acaba en un banco de metro, y de entre los millones de personas de la ciudad, lo recoge precisamente el actor que se moría por leerlo. 10. Dos hombres. La misma idea revolucionaria. Ningún contacto entre ellos. Charles Darwin llevaba más de 20 años puliendo en secreto la idea más explosiva de la biología moderna. Su conclusión era que las especies cambian con el tiempo, en vez de haber sido creadas tal como las vemos hoy, mediante un proceso al que llamó selección natural. La guardaba, la revisaba, la posponía, aterrado por la tormenta que sabía que iba a desatar. Tenía cuadernos enteros, pruebas acumuladas, un libro a medio escribir, y mientras tanto, le faltaba el último empujón para publicar. Ese empujón llegó en forma de carta, y casi le rompe el corazón. En 1858, Darwin recibió un manuscrito enviado desde el otro lado del mundo por un joven naturalista llamado Alfred Russel Wallace, que se ganaba la vida cazando insectos y aves en el archipiélago malayo. Wallace, enfermo de fiebre en una isla remota, había concebido por su cuenta, sin haber leído una sola línea de los papeles privados de Darwin, exactamente la misma teoría. La explicaba en pocas páginas con una claridad demoledora. Le pedía a Darwin, a quien admiraba, que le diera su opinión. Darwin se quedó helado. 2 décadas de trabajo amenazaban con quedar en nada porque otro hombre, a 15.000 kilómetros de distancia, había tropezado con la misma verdad al mismo tiempo. La solución que encontraron sus amigos fue elegante y justa. En julio de 1858, los trabajos de los dos se presentaron juntos, el mismo día, ante la sociedad científica más respetada de Londres. Al año siguiente, Darwin publicó por fin su gran libro y se llevó casi toda la fama, pero Wallace nunca dejó de ser reconocido como codescubridor. A esto los historiadores de la ciencia lo llaman descubrimiento múltiple, y ocurre más de lo que pensamos. El cálculo, el oxígeno, el teléfono. Cuando una idea está madura, cuando el conocimiento de una época la hace posible, parece flotar en el aire hasta que dos mentes distintas, sin hablarse, la atrapan a la vez. En 1913, 5 futuros amos del siglo vivían en la misma ciudad. En 1913, un año antes de que el mundo se incendiara, 5 hombres que marcarían el siglo XX respiraban el mismo aire de la misma ciudad. La ciudad era Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, y ninguno de ellos era todavía nadie. Vivían a pocos kilómetros unos de otros, y algunos frecuentaban los mismos cafés cargados de humo donde se discutía de política hasta la madrugada. Estaba Adolf Hitler, un pintor fracasado de 24 años que malvivía en un albergue para hombres, rechazado por la Academia de Bellas Artes y rumiando ya su resentimiento. A pocas manzanas, León Trotsky editaba un periódico revolucionario y mataba las tardes jugando al ajedrez en el Café Central. Por esas mismas calles pasaba aquellos meses un georgiano poco conocido, llegado para escribir un ensayo, que ya firmaba con un apodo nuevo, Stalin. Un joven mecánico llamado Josip Broz trabajaba en una fábrica de automóviles a las afueras, sin sospechar que un día el mundo lo llamaría Mariscal Tito. Y Sigmund Freud, ya consagrado en la ciudad, reescribía desde su consulta de la Vergase la idea misma de lo que somos por dentro. Cada uno andaba absorto en lo suyo, ajeno a los demás y al vértigo de lo que se acercaba. El continente que los acogía iba a saltar por los aires apenas un verano más tarde, empujándolos a todos hacia los papeles que la historia ya les estaba repartiendo.
Conviene resistir la tentación de ver aquí una mano oculta del destino. Viena no los reunió por capricho del azar, sino porque era exactamente la clase de lugar al que esa gente acudía. Era la encrucijada cosmopolita de un imperio enorme, un imán para ambiciosos y fugitivos llegados de toda Europa. No hay prueba de que ninguno de ellos llegara a cruzar una palabra con otro, por más que algún relato posterior lo haya fantaseado. Lo verdadero, y ya es bastante, es que el siglo más violento de la historia se estaba cocinando, sin saberlo, en un puñado de calles de la misma capital. Estamos justo en la mitad del recorrido. A partir de aquí, cada peldaño pesa un poco más que el anterior, y los tres últimos casos son, con diferencia, los que cuesta más quitarse de la cabeza. 12. Dos niños traviesos, el mismo nombre, dos países, la misma semana. Dos personajes de TVO distintos nacieron con exactamente el mismo nombre, Denis el Travieso, la misma semana de marzo de 1951, en dos países separados por un océano. En Estados Unidos, lo creó el dibujante Hank Ketcham, inspirado en su propio hijo pequeño. El mismo día, según la mayoría de las fuentes, en el Reino Unido aparecía otro Denis el Travieso en las páginas de una popular revista infantil, obra de un dibujante británico que jamás había oído hablar del primero. Ninguno de los dos copió al otro. No podían. Trabajaron a la vez, a miles de kilómetros, sin contacto alguno. Uno era un niño rubio y bien intencionado que metía la pata sin querer. El otro, un golfillo moreno de jersey a rayas que la liaba a propósito. Solo compartían el nombre, las rayas de la camiseta y la afición a desesperar a los adultos. Cuando cada autor se enteró del otro, hubo un primer momento de sospecha, pero pronto quedó claro que aquello no podía ser más que una de esas casualidades que parecen un guiño del universo. 13. El año que se apagó Galileo nació Newton. Galilei fue el hombre que apuntó un telescopio al cielo y desmontó buena parte de lo que la humanidad creía saber sobre el universo. Murió en Italia a comienzos de 1642, ciego y bajo arresto domiciliario, castigado por la Iglesia por atreverse a defender que la Tierra giraba alrededor del Sol. Casi una década antes lo había juzgado la Inquisición, que lo obligó a retractarse en público de lo que sus propios ojos habían visto a través del telescopio, y lo condenó a terminar sus días encerrado en su villa. Ese mismo año, a cientos de kilómetros, en una granja inglesa, nacía el niño que recogería su antorcha y la llevaría más lejos de lo que nadie imaginaba. Isaac Newton, el hombre que formularía las leyes de la gravedad y del movimiento. Aquel recién nacido llegó al mundo tan pequeño y frágil que en su familia se contaba que habría cabido dentro de una jarra de cuarto de litro y nadie habría apostado una sola moneda porque sobreviviera al invierno. Era como si la física se negara a quedarse huérfana ni un solo año. Aquí hay que hacer una salvedad de relojero, porque la historia es bonita pero también es tramposa. En aquella época, Inglaterra e Italia usaban calendarios distintos. Por el calendario que regía en Inglaterra, Newton nació el día de Navidad de 1642, y la coincidencia encaja como un guante. Pero por el calendario moderno, ese que hoy seguimos usando, vigente ya entonces en Italia, el nacimiento de Newton se desplaza a comienzos de 1643. Según qué calendario uses, el relevo es exacto o se queda a unas semanas. No lo escondemos. Parte del encanto de esta coincidencia depende de qué reloj decidas mirar, y aún así, contada con todas sus salvedades, sigue teniendo algo de sobrecogedor. El gigante que abrió la puerta de la ciencia moderna se apaga, y casi en el mismo aliento llega al mundo el gigante que la cruzaría de par en par. Newton lo entendió bien, aunque nunca supo de esta coincidencia de fechas. Dijo que si había visto más lejos era por haberse subido a hombros de gigantes. Galileo fue, sin duda, uno de ellos. 14. Abrieron su tumba 2 días antes de la mayor invasión de la historia, junio de 1941. En la ciudad de Samarcanda, un equipo de antropólogos soviéticos enviado por orden de Stalin abre el mausoleo de Gur-e-Amir para exhumar los restos de Tamerlán, el conquistador del siglo XIV cuyo imperio se levantó sobre montañas de cadáveres. Su misión es científica, confirmar la identidad del cuerpo y reconstruir su rostro. La excavación empieza el 16 de junio. El ataúd se abre pocos días después.
La leyenda dice que dentro encontraron una inscripción terrible, una maldición grabada que advertía: quien perturbe mi tumba, liberará a un invasor más terrible que yo. El 22 de junio de 1941, 2 días después, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja. 4 millones de soldados cruzaron la frontera soviética en la mayor invasión militar de la historia. Aquí es donde tengo que detener la película y separar el hecho de la leyenda, porque este canal no negocia con eso. La coincidencia de fechas es absolutamente real y está documentada. La tumba se abrió en torno al 20 de junio y la invasión empezó el 22. Eso ocurrió. Pero la maldición grabada no existió. Cuando se examina el registro arqueológico, lo que había en el ataúd de Tamerlán no era ninguna amenaza apocalíptica, sino una sencilla oración islámica. La losa de jade exterior solo llevaba una lista de sus antepasados. La historia de la maldición apareció mucho después, alimentada por relatos de posguerra, y se hizo famosa a través de la prensa y de un documental ya entrados los años 2000. Y todavía hay un último giro que la leyenda añadió. Cuentan que año y medio más tarde, Stalin ordenó devolver los restos de Tamerlán a su tumba con todos los honores, y que poco después llegó la gran victoria soviética en Stalingrado, como si levantar la maldición hubiera cambiado la guerra. La realidad es más terca. La victoria llegó semanas después de la reinhumación, y se explica por la superioridad logística y el brutal invierno ruso, no por ningún conjuro. Lo verdaderamente inquietante no necesita maldición alguna. Bastan 2 fechas pegadas en el calendario, una tumba antigua y la peor guerra que ha visto el ser humano para que la mente, por sí sola, empiece a buscar un hilo invisible que las una. 15. 2 lenguas perdieron a su mayor escritor casi el mismo día. Los 2 escritores más grandes de sus respectivas lenguas murieron en abril de 1616, con apenas un día de diferencia sobre el papel: William Shakespeare en Inglaterra y Miguel de Cervantes en España. Durante siglos se ha repetido que fallecieron exactamente el mismo día, el 23 de abril, fecha que hoy celebramos como Día del Libro. La realidad pide un pequeño matiz, y es justo darlo. Inglaterra y España usaban entonces calendarios distintos, así que, aunque las 2 fechas se escriban igual, no cayeron en el mismo día real. Los separaron unos 10 días. Pero el azar mayor permanece intacto. En la misma primavera, casi en el mismo suspiro, las 2 lenguas que hoy hablan cientos de millones de personas perdieron a la vez a su autor más alto. La literatura quedó, de golpe, doblemente huérfana. 16. ¿Por qué tu cerebro se empeña en unir a Lincoln con Kennedy? Quizá hayas oído la lista. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846 y a la presidencia en 1860. John Kennedy, en 1946 y 1960, justo un siglo después. A los dos los asesinaron de un disparo en la cabeza, un viernes, sentados junto a sus esposas. A ambos los sucedió un hombre del sur apellidado Johnson. A Lincoln lo siguió Andrew Johnson, nacido en 1808. A Kennedy lo siguió Lyndon Johnson, nacido en 1908, exactamente 100 años más tarde. La lista sigue y sigue. Y parece la prueba definitiva de que el destino se repite. Aquí, en lugar de asombrarnos, vamos a hacer algo más interesante: mirar la lista con lupa. Porque buena parte de ella es un truco. Algunos de esos paralelismos son ciertos y verificables, como los 2 sucesores Johnson o el detalle de que ambos murieron un viernes. Pero otros son medias verdades o falsedades pulidas por la repetición. Se dice, por ejemplo, que la secretaria de Lincoln se apellidaba Kennedy y la de Kennedy, Lincoln. Solo la mitad es cierta. Kennedy sí tuvo una secretaria apellidada Lincoln, pero no existe ninguna prueba de que Lincoln tuviera una secretaria apellidada Kennedy. El secreto del truco es sencillo, y en el fondo, más fascinante que cualquier maldición. Cuando comparas 2 vidas largas y llenas de datos, y te quedas solo con las decenas de detalles que coinciden mientras descartas en silencio los miles que no encajan, siempre vas a encontrar una simetría asombrosa. Funciona con casi cualquier par de personajes históricos. Nuestro cerebro es una máquina extraordinaria de buscar patrones, diseñada por la evolución para ver una cara en la oscuridad o un depredador entre la hierba. Esa misma máquina, aplicada a la historia, fabrica destinos donde solo hay coincidencias sueltas.
La verdadera maravilla de este caso no está en Lincoln ni en Kennedy. Está dentro de tu propia cabeza, en ese impulso irresistible de unir los puntos hasta dibujar una figura que nadie puso ahí. 17. Separados al nacer, dos gemelos repitieron la misma vida sin saberlo. Unos gemelos idénticos nacidos en Ohio fueron separados a las pocas semanas de nacer, en 1940, y entregados a dos familias adoptivas distintas que no se conocían entre sí. Ambas, por casualidad, decidieron llamar a su nuevo hijo de la misma manera, James. De adultos, los dos respondían al nombre de Jim. Crecieron a kilómetros de distancia, sin saber siquiera que el otro existía, hasta que se reencontraron en 1979, con 39 años. Lo que descubrieron al compararse desconcertó incluso a los científicos. Los dos habían trabajado de ayudantes de sheriff. Los dos se habían casado primero con una mujer llamada Linda, se habían divorciado y se habían vuelto a casar, en segundas nupcias, con una mujer llamada Betty. Los dos habían tenido un hijo varón. Uno lo había llamado James Allan, el otro James Allan, con una sola letra de diferencia. Ambos habían tenido de niños un perro al que pusieron el mismo nombre, Toy. Los dos fumaban la misma marca de cigarrillos y bebían la misma marca de cerveza. Los dos sufrían jaquecas que habían empezado a la misma edad, y los dos pasaban las vacaciones en la misma pequeña playa de Florida, a donde conducían el mismo modelo de coche. Este caso no se quedó en anécdota de periódico. El caso llegó a manos de un equipo de la Universidad de Minnesota, que lo convirtió en el punto de partida de un famoso estudio sobre gemelos criados por separado. Aquella investigación se prolongó durante décadas e intentó medir hasta qué punto somos obra de nuestros genes y hasta qué punto del ambiente que nos rodea. El proyecto acabaría reuniendo a más de un centenar de parejas de gemelos separados al nacer, y entre todas ellas ninguna dejó a los investigadores tan sin palabras como la de los dos Jim. Los dos Jim no demostraron nada por sí solos, pero abrieron una pregunta enorme. ¿Cuánto de lo que creemos elegir libremente venía ya escrito antes de que tuviéramos voz para opinar? 18. Padre e hijo. La primera y la última muerte de una misma presa. La presa Hoover, en el río Colorado, fue una de las obras más mortíferas de la ingeniería estadounidense. Más de 90 trabajadores perdieron la vida durante su construcción. La primera muerte registrada del proyecto fue la de un agrimensor apellidado Tierney, que se ahogó en el río un 20 de diciembre de comienzos de los años 20, mientras buscaba el mejor sitio donde levantar el muro. 13 años después, ya terminada la presa, otro trabajador cayó desde lo alto de una de las torres de admisión y se convirtió en la última muerte oficial de la obra. La fecha de aquella caída fue, exactamente, un 20 de diciembre. El hombre que cayó se llamaba Patrick Tierney y era el hijo de aquel primer agrimensor ahogado 13 años antes. La primera vida y la última que se cobró la gran presa fueron las de un padre y su hijo, separadas por más de una década y unidas por la misma fecha del calendario, 19. Rondó 3 magnicidios y lo salvó el hermano del asesino de su padre. Te dije al principio que guardaba para este número el caso que todavía me quita el sueño, es este. Y conviene contarlo despacio, porque cada capa que se le quita revela otra debajo. Robert Todd Lincoln era el hijo mayor del presidente Abraham Lincoln. En abril de 1865 estaba en la Casa Blanca, cerca, la noche en que dispararon a su padre en el Teatro Ford. Acudió al lecho de muerte y lo vio morir. Podría haber sido la peor coincidencia de una sola vida. No lo fue, porque la historia apenas empezaba. 16 años después, en 1881, Robert Todd Lincoln era secretario de guerra del gobierno. Aquel verano acudió a una estación de tren de Washington para reunirse con el presidente James Garfield. Llegó justo a tiempo de presenciar cómo le disparaban en el andén. Garfield moriría de aquellas heridas. 2 presidentes asesinados y Robert Todd Lincoln cerca de ambos. Y todavía hubo una tercera vez. En 1901, ya retirado de la política, fue invitado a reunirse con el presidente William McKinley en una exposición en la ciudad de Buffalo. Robert Todd Lincoln llegó a la ciudad justo cuando le comunicaban que a McKinley acababan de dispararle, el tercer presidente asesinado de su época, y él, otra vez, llegando a la escena.
A partir de entonces, según se cuenta, evitó por sistema acercarse a cualquier presidente, convencido de que arrastraba algo oscuro. Conviene aquí ser preciso, porque donde la leyenda exagera, nosotros preferimos no hacerlo. Se dice a veces que estuvo presente en los 3 asesinatos. Lo riguroso es decir que estuvo ligado a los 3, presente o llegando, lo cual ya es bastante difícil de creer. Pero el detalle que de verdad eriza la piel no es ese. Es lo que le había pasado años antes de todo esto, siendo un joven estudiante. Una noche, en el andén abarrotado de una estación de Nueva Jersey, Robert Todd Lincoln resbaló y cayó en el hueco entre el tren y el borde, en peligro de ser arrollado. Una mano firme lo agarró del cuello del abrigo y tiró de él hacia el andén, salvándole la vida. El hombre que lo rescató era un actor famosísimo de la época, al que Robert reconoció en el acto. Se llamaba Edwin Booth. Era el hermano de John Wilkes Booth, el actor que, poco tiempo después, asesinaría a su padre, el presidente Lincoln. El hijo del presidente, salvado por el hermano del hombre que mataría a su padre. No lo inventó ninguna novela. El propio Robert Todd Lincoln lo confirmó por carta años más tarde. Y por mucho que lo mire, sigo sin encontrarle fondo. Hemos subido 20 peldaños, desde 2 amigos que murieron el mismo aniversario hasta un hijo salvado por el hermano del asesino de su padre. En el camino hemos hecho algo que pocos hacen con estas historias: separar el hecho verificado del adorno inventado. Hemos dejado caer la maldición de Tamerlán, el sándwich de Sarajevo y la falsa secretaria de Lincoln para quedarnos solo con lo que de verdad ocurrió, porque lo que de verdad ocurrió ya era bastante. Y al final del recorrido queda una pregunta incómoda. Cuando despojamos a estas coincidencias de toda mitología, no se vuelven más pequeñas, se vuelven más limpias, y siguen ahí, intactas, mirándonos. El mundo no nos debe una explicación para todas ellas. Algunas son pura probabilidad disfrazada de destino. Otras seguirán resistiéndose, en silencio, a cualquier teoría que les pongamos delante. Si has llegado hasta aquí, conmigo, peldaño a peldaño, ya sabes que en este canal las coincidencias se miran de frente y con las fuentes en la mano. Dime una cosa en los comentarios: ¿cuál de los 20 casos te ha dejado peor cuerpo? Y si quieres que sepamos quiénes sois los que de verdad aguantáis hasta el final, escribid una sola palabra ahí abajo: Halley. Nos vemos en el siguiente.